Vinieron a expulsar comunistas y se quedaron a vender milagros. Nos dijeron que Dios había bajado a América Latina para salvarla. Pero no vino solo. Vino con manual de uso, financiamiento externo y estrategia geopolítica. A los campesinos no les llegaron libros, les llegaron Biblias. No fundaron sindicatos, fundaron iglesias. No les hablaron de justicia, les hablaron de pecado. Y no cualquier pecado, uno personal, íntimo, individual. El hambre no era culpa del sistema, era prueba divina. La pobreza, consecuencia del alma tibia. Y así, en el corazón del continente más saqueado del planeta, se instaló la fe como anestesia. Una fe que no denuncia, consuela. Una fe que no organiza, resigna. Una fe que, financiada desde Washington, convirtió el evangelio en sedante. Durante los años más crudos de la Guerra Fría, mientras América Latina ardía en huelgas, reformas agrarias, movimientos estudiantiles y curas que predicaban desde las fábricas, la CIA entendió que la represión directa era costosa. Matar un líder sindical era escandaloso, pero infiltrarlo con un pastor sonriente era elegante. Por eso fundaron iglesias. No en sentido figurado, literal. Patrocinaron misiones evangélicas, trajeron pentecostales, financiaron templos, imprimieron Biblias con tinta geopolítica. Mientras algunos soñaban con el reino de Dios en la tierra, otros ya negociaban su ubicación con intereses estratégicos. El evangelismo que aterrizó en América Latina no era una extensión del cristianismo, era su amputación neoliberal. Quitaron la parábola del buen samaritano y dejaron el diezmo. Quitaron el templo expulsando mercaderes y pusieron al pastor bendiciendo empresarios. Quitaron a Jesús con látigo en mano y dejaron a uno con tarjeta de crédito. Dios dejó de ser incómodo para el poder, se volvió socio, la espiritualidad se privatizó. Y la culpa, que antes era estructural, se convirtió en empresa emocional. Ya no había pobres porque el sistema excluía, sino porque el alma fallaba. Ya no había opresores, solo tentaciones. Ya no había política, solo salvación. El nuevo evangelio no era liberador, era contable. Dios quiere verte prosperar, decían los pastores, mientras cobraban en efectivo. La redención tenía precio, el milagro también. El púlpito se volvió escenario, la prédica, coaching y el diezmo, inversión. Los casos abundan y se repiten con patrones que no necesitan profecía. En Brasil, los sectores más pobres pasaron de las comunidades eclesiales de base, que organizaban cooperativas, a mega iglesias que vendían aceite ungido. En Guatemala, los evangelistas apoyados por los militares predicaban obediencia mientras se ejecutaban masacres. En Nicaragua, mientras los sandinistas luchaban contra la dictadura de Somoza, los pastores hablaban de los peligros del marxismo, con fondos que venían, directa o indirectamente, de agencias de seguridad de Estados Unidos. El Plan Banzer, diseñado por dictadores y teólogos alineados con intereses norteamericanos, dejó claro el objetivo: despolitizar la fe, transformar al cristiano comprometido en creyente obediente, al pobre organizado en pecador redimido, a la comunidad movilizada en público dócil. No era religión, era estrategia, no era evangelio, era ingeniería emocional. El enemigo ya no era la injusticia, era el demonio, y al demonio no se lo enfrenta con huelgas, se lo vence con ayuno y oración. El conflicto se privatizó, el infierno se volvió interior, y el sistema quedó intacto. Lo que no pudieron desarmar con dictaduras, lo lograron con canciones. Lo que no silenciaron con censura, lo calmaron con prédicas. El nuevo orden espiritual decía: no cuestiones al patrón, honra a tus autoridades, y si sufrís, agradece porque Dios te está probando. El mensaje era claro: la culpa es tuya, la salvación también. Nadie más tiene responsabilidad, ni el Estado, ni el capital, ni la historia. Solo vos y tu alma. Y mientras tanto, los templos crecían como franquicias. Los pastores se volvían millonarios. Las campañas políticas se hacían desde el púlpito. Y la iglesia, que antes albergaba rebeldes, ahora ungía presidentes que prometían orden, armas y Biblia en mano. No fue casualidad, fue arquitectura. Nos vendieron una cruz sin contexto, una fe sin pueblo, un Dios sin justicia. Nos enseñaron que rezar era más revolucionario que organizarse, que obedecer era más virtuoso que dudar, que llorar era mejor que resistir. Y así, mientras se expandía el hambre, también se expandía el evangelismo. No porque curara, sino porque distraía. No porque liberara, sino porque acomodaba. No hay que ser teólogo para entender el mecanismo. Hay que ser lúcido. Hay que mirar el mapa y ver que donde antes había conflicto social, hoy hay templo. Que donde antes se hablaba de reforma agraria, hoy se habla de prosperidad espiritual. Que donde antes se reclamaba justicia, hoy se predica obediencia. Lo que llamaron crecimiento evangélico
Fue, en muchos casos, desmovilización planificada. Lo que llamaron avivamiento fue anestesia. Lo que llamaron milagro fue fuga. El cuerpo dejó de importar, la estructura también. Solo quedó el alma, flotando sola, culpable de todo. Y mientras tanto, la CIA cerraba informes satisfechos. Porque no hacía falta más represión si el pueblo se autovigilaba en nombre de Dios. Porque no hacía falta más censura si los fieles repetían que toda autoridad viene de lo alto. Porque no hacía falta más deuda si la culpa ya hipotecaba hasta el alma. No se trató solo de religión, se trató de control, de narrativa, de reemplazar la política con oración, la historia con versículos, la organización con show espiritual. Y funcionó. Funcionó tan bien que hoy seguimos repitiendo que el problema está en el corazón del hombre, cuando siempre estuvo en las estructuras que lo aprietan. El negocio de la fe fue el negocio del silencio, y América Latina se llenó de templos mientras se vaciaba de conciencia, porque cuando la injusticia se convierte en prueba divina, el poder duerme tranquilo, y nosotros, mientras tanto, cantamos alabanzas en idioma extranjero. Texto escrito por Manuel Fernando González Villamil.